Doctora doña Laura Ulate Oviedo, bienvenida doctora, ¿cómo está? Muy bien, usted. ¿Se puede vivir sin esa pastillita o va a tener que estar aferrada a esa pastillita? Existe la posibilidad de que si hago cambios sumamente importantes en mis estilos de vida y si esos cambios los mantengo a lo largo del tiempo, yo pueda reducir la cantidad de medicamento que estoy consumiendo o incluso suprimir esa cantidad de medicamento, pero no es fácil el proceso. Doctora, ¿qué le pasa a nuestro cuerpo cuando se sube la presión? La presión es un promedio de ciertos parámetros físicos. Entonces, se habla que es, desde el punto de vista técnico, un promedio entre el gasto cardíaco y las resistencias periféricas. Entonces, el gasto cardíaco depende de la cantidad de veces que late nuestro corazón y la cantidad de sangre que saca el corazón por cada latido. Y las resistencias periféricas, pues es la capacidad que tienen los vasos sanguíneos de expandirse o contraerse durante ese latido. Entonces, si mis arterias son muy rígidas, es decir, si tengo una pared arterial que no se expande, pues voy a tener más presión alta, lo mismo que si saco más sangre del corazón o si mi frecuencia cardíaca es sumamente alta. Entonces, eso es como que uno se imagine una manguera de las de jardín. Sí. Si ustedes la abren y nada más dejan el agua correr, usualmente fluye de manera muy normal. Pero si le pongo el dedo, aumenta la presión. Así es. Exactamente. Entonces, ese ponerle el dedo es simular de cierta manera el hecho de que yo no tenga la capacidad para hacer más grandes esas arterias, entonces la sangre tiene que pasar por un espacio más pequeño, más rígido, y eso hace que aumente la presión. Doctora, conforme pasan los años, ¿aumenta la presión? Sí, es normal que la presión tienda a incrementarse con los años. De hecho, si encontramos pacientes muy jóvenes con hipertensión y sobre todo si son hipertensiones muy severas, usualmente empezamos a buscar otras causas de por qué una persona tiene hipertensión de manera tan joven. Con la edad sí es más frecuente porque al envejecer las arterias pierden elasticidad, se calcifican, se vuelven más rígidas, nuestro corazón cambia, entonces sí es más frecuente que aumente la presión arterial. Vamos a ver los parámetros normales de la presión para cuando uno le dicen está bien o está mal, y los vamos a tirar ahora en pantalla. ¿Cuáles son los parámetros normales, doctora? En realidad, el diagnóstico se hace después de 140-90. Ok. Entonces, una presión arterial por encima de 140-90 va a ser la que nos dice el diagnóstico de un paciente hipertenso. Sin embargo, eso va a depender mucho de las características de cada paciente, porque no es lo mismo si yo tengo un paciente diabético o si yo tengo un paciente con una enfermedad renal crónica. Entonces, en esos pacientes los parámetros de normalidad cambian. Entonces, existe como una generalidad para decir 140-90 es lo máximo que una persona puede tener. Okay. El promedio de la mayoría de las personas y lo que la gente más conoce es 120-80, pero no significa que si yo tengo una presión 127-82 ya sea hipertenso. Exacto. Sino que va a depender mucho de las características individuales de cada paciente. ¿De qué depende? Usted me dice, ok, tiene presión alta. ¿De qué depende que esos parámetros empiecen a bajar, doctora? Bueno, lo primero es que lo que tenemos que encontrar es qué es lo que está provocando la hipertensión. Es una hipertensión esencial que se llama, que es la que es heredada, que es la que es asociada a la edad, al envejecimiento, en donde no hay una causa clara, o es una hipertensión secundaria a algo, a una enfermedad renal, a trastornos hormonales, a otro tipo de condiciones. Eso va a permitirnos saber cómo tratar a estos pacientes. Si lo que tengo es un exceso de algún tipo de hormona, tengo que controlar ese exceso hormonal para controlar la presión. Por ejemplo, doctora, vamos a ver en ese llamado normal, menos de 120 y menos de 80. ¿Qué significa? Eso, volvemos al mismo, depende de cada persona. Okay. Por ejemplo, mi presión normal es 90-60. Y eso no significa que yo esté mal. Yo me siento perfectamente bien, no tengo ninguna sintomatología. Mi presión normal es 90-60. Hay personas que su presión normal es 80-50. Eso va a depender mucho de cómo se sienta la persona. Si yo a una presión 90-60 me siento mareado, me siento cansada, tengo problemas en donde cuando me levanto siento como que todo se pone negro, pues voy a tener un problema en donde ese nivel de presión no es para mí. Pero nuevamente va a depender de las características de cada persona. ¿Qué pasa si me tomo la presión y está 180/120? ¿Qué hago?
Un paciente con una presión 180 sobre 120 usualmente va a tener síntomas, va a tener dolor de cabeza, puede tener dolor en el pecho, falta de aire, ya eso se considera una emergencia hipertensiva. Entonces, lo ideal es que consulte a un servicio de salud para que identifiquen qué es lo que está pasando y modifiquen la situación para que pueda controlarse la presión en ese momento. Hay dos vías, doctora, cuando tiene presión alta, o cambia ciertas cosas para que eso baje, o la famosa pastillita. Entonces, ¿se va a poder vivir sin la pastillita? ¿En qué momentos? De ahí necesitamos la pastillita todos los días. Bueno, es importante saber que la hipertensión es un asesino silencioso. Entonces, la mayoría de los pacientes no tienen a sentir mayores molestias, a menos de que, como dices vos, la presión esté 180, 120. Y vamos para el hospital. Y entonces, la mayoría de las veces no tengo esa percepción de que tengo la presión alta, pero eso va a ir dañando mis órganos y eventualmente va a provocarme una situación que me va a llevar al hospital o puede llevarme a situaciones incluso más severas. Los cambios vienen juntos. Al principio voy a necesitar la medicación. Y puede que esa medicación se vuelva permanente o no, dependiendo de si hago otros cambios. Hay ciertas recomendaciones que deberíamos seguir todos, independientemente si estoy dispuesto o no a seguir tomando la medicación por el resto de la vida. Así es. Y es tener una vida activa desde el punto de vista de actividad física. Las recomendaciones que se hacen es de 150 minutos de actividad física semanal por distribuida a lo largo de esa semana. O sea, media hora al día, 5 veces a la semana. Aproximadamente. Por ahí estamos. Por ahí estamos. Esa es la recomendación de actividad física mínima. Por supuesto, si no estoy acostumbrado a hacer actividad física, no me voy a ir a meter a un gimnasio durante hora y media. Vamos a caer de cataplán, como decía mi mamá, ¿verdad? Me voy a lesionar, puedo afectar más bien de manera adversa a mi salud y me voy a frustrar. Entonces empecemos por poquito. Eso es, cuando hablamos de actividad física, necesitamos sentir que se acelera ese corazón, sí, o lo llevamos controladito. Siempre es importante que dependiendo de mi edad yo tenga una valoración previa a iniciar actividad física, porque hemos visto incluso futbolistas que han caído con problemas cardíacos, sí, y han fallecido durante un juego. Entonces sí es importante que yo tenga una valoración cardiovascular antes de iniciar una actividad física, para saber cómo tengo que hacerlo y cuál va a ser el proceso para ir incrementando esa actividad física. Hablaba usted, doctora, que la presión va de la mano con el peso. ¿Cuánto tengo que perder de peso para bajar esos parámetros? Un ejemplo, digamos. La pérdida de peso y la alimentación juegan un papel muy importante, no solamente en la hipertensión, sino en muchas enfermedades cardiometabólicas. En este sentido, sí hay ciertas recomendaciones nutricionales que se pueden dar a los pacientes. Una es un bajo consumo de sal. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es 5 gramos de sal al día, son menos de una cucharadita. Nos está matando el sodio, ¿verdad? Exacto. En Costa Rica consumimos más de 10 gramos, lo cual quiere decir que consumimos más del doble de las recomendaciones mundiales para lo que es el consumo de sal. El sodio mantiene el agua dentro de los vasos sanguíneos y eso hace que aumente la presión. Entonces hay ciertas recomendaciones, hay una dieta que se llama dieta DASH, que es una dieta para prevención y para tratamiento de hipertensión, que sí se tiene que dar bajo supervisión médica, por supuesto, y bajar de peso es súper importante. Una pérdida de peso del 5 al 10% hace que un paciente reduzca significativamente la cantidad de medicamentos, y una pérdida de peso de más del 10 al 15% puede llevarlo a remisión de condiciones como hipertensión o diabetes. Eso no quiere decir que se cura, quiere decir que si mantiene ese peso y ese estilo de vida, ese es su tratamiento y se va a mantener controlado. Pero si no lo sigo, voy a volver a necesitar la medicación. Doctora, ahí estamos hablando de bajar tallas, de bajar grasa o el índice de masa muscular. ¿Cómo está la cosa ahí? Siempre es importante que el peso como tal y el número en la báscula no es lo más importante. Exacto. Entonces, yo puedo tener 2 personas que pesen exactamente lo mismo y que midan lo mismo y el índice de masa corporal es igual, pero una persona tiene un 35% de grasa y la otra tiene un 10% y todo el resto es músculo. Entonces funciona muy distinto y por eso hay que individualizar cada caso. Lo importante es perder grasa corporal. Entonces, eso es. Cambiar composición corporal. Por eso muchas veces uno le habla a los pacientes que el número de la báscula es eso, un número. Si resulta que ese número no se movió, pero yo perdí 2 kilos de grasa y gané 2 kilos de músculo, eso es una ventaja enorme a la hora de mejorar condición cardiovascular y metabólica. Esa grasilla, es más, páseme esa grasa que está ahí, si me hace el favor, tíremela y pásemela ahí, no importa. Muchísimas gracias, yo se la sostengo aquí. Esa grasita, muchas gracias, que se arma aquí, esto es lo que llamamos, ¿verdad?, la famosa cartuchera, ¿verdad?
Conforme se va bajando, ¿verdad? Esta que está debajo del ombligo, conforme se va bajando, vamos a mejorar esos parámetros. Sí, la grasa visceral, que es la grasa que está a nivel abdominal y está dentro de los órganos, es la grasa que produce enfermedad. No solamente es la que produce hipertensión, esa es la peligrosa, esa es la que produce diabetes, es la que produce enfermedad hepática. Esa es la grasa que es peligrosa, es la más difícil de perder. Es la que más trabajo va a necesitar desde el punto de vista de compromiso del paciente y del personal de salud. No es fácil bajar el porcentaje de grasa corporal, se puede hacer. Sí se puede. Y en la medida en que se haga, eso va a mejorar muchísimo la calidad de vida de los pacientes. Doctora, hay muchas personas que de verdad empiezan a hacer ejercicio, adelgazan, pero les queda el flotador, ¿verdad? Les queda como... Eso también es peligroso, es riesgoso. Lo que pasa es que cuando tengo un exceso de peso y pierdo mucha corporalidad, pues tengo piel en exceso. Entonces muchas de esas excesos que quedan son remanentes de piel. Eso no va a ser una condición perjudicial para su salud cardiovascular. Sin embargo, si es incómodo, puede generar infecciones, puede generar algunas molestias a nivel emocional y otras incomodidades físicas, pero no es una condición que vaya a afectar la parte cardiovascular y metabólica. ¿Una persona hipertensa va a tener subidones de presión, doctora, durante el día? No, lo ideal es que eso no pase. Que se mantenga. Lo ideal es que la persona se mantenga a lo largo del día, tanto que no sufra ni descensos muy súbitos ni elevaciones muy grandes. Siempre va a haber momentos en que por alguna situación de que me asusté, corrí, estoy ansioso, chichón, estoy enojado, puedo tener elevaciones de la presión arterial. Sin embargo, esas elevaciones suelen ser transitorias y suelen ser poco significativas en cuanto a que vayan a afectar, por ejemplo, que me dé un infarto, que me dé un derrame. Tendría que ser algo ya más severo. ¿Cómo controlar la presión en casa, doctora? ¿Se puede? Sí, en realidad hay equipos portátiles. Por ahí creo que andaba uno también. Ahí está, de hecho, también saquémoslo aquí, porque a veces nos tomamos la presión, pero yo no sé si la presión nos la tomamos bien o mal. Ajá. Si quiere... Pasamos por acá. Pasemos por aquí, no importa, véngase para acá. Sí, vamos a caminar, no importa, véngase. Acá. Ahí está. Aquí está. Igual, tomar la presión como la tomamos quizás los médicos no es tan simple. Porque implica que tengamos como cierta destreza auditiva para saber cuáles son los sonidos, colocarlo. Pero ahora existen estos dispositivos que son electrónicos, ¿verdad? Que los pacientes lo que tienen que saber básicamente es dónde está la arteria, cómo tienen que colocar el manguito y ya, y apretar un botón. Entonces hagámoslo sentaditos, voy para acá para que lo hagamos. Si es importante. Hay que estar sentados, hay que estar tranquilos. Lo importante y lo ideal es que la presión arterial se tome después de estar 10 minutos sentado, de estar tranquilo, no haber hecho actividad física, no haber tomado bebidas estimulantes, este tipo de cosas para que esa presión sea adecuada. Lo ideal, que no lo tenemos acá, es brazo pelado. Es exactamente descubrir completamente el brazo. Y lo otro es que en la parte más interna del brazo es donde está la arteria. Acá en esta zona es donde va a estar la arteria y ahí es donde yo tengo que colocar la marca. Si uno ve, estos dispositivos tienen una marca que dice arteria, en la mayoría de los casos. Entonces yo lo que hago es que voy a colocar el manguito de cierta manera que quede donde anatómicamente está la arteria. Y lo que hago es hacer. Entonces, donde anatómicamente está la arteria, yo voy a colocar esto. Y simplemente yo aprieto el botón. Hay unos que son... es más fácil, ¿verdad? Sí, hay unos que son automáticos y van a empezar a medir solo. Este no, pero entonces este simplemente yo empiezo a bombear, a ir subiendo. Usualmente yo voy a hacer que suba más o menos a 160. Y ahí yo lo dejo que empiece a bajar solito. Probablemente en algún momento vas a empezar a sentir una pulsación. Sí, en este ahí, momento. Exactamente. Más o menos ahí es cuando ya se abre la arteria y cuando sientes esa pulsación es la medición de arriba. La que llamamos 120-80, por ejemplo. Ahí sería 120. Cuando dejas de sentir la pulsación es la de abajo. Entonces, obviamente, esos son los sonidos que nosotros podemos ver cuando usamos el estetoscopio, pero la máquina lo hace automáticamente. ¿Y cuántas veces al día, doctora? ¿Cómo estamos? 135. Ahorita 80. ahí medio ansioso. La puchica, seguro me tiene nervioso usted con tanta hablada de la presión. Pero tampoco lo estamos tomando en los momentos óptimos, ¿verdad? Sí, lo ideal es medírsela, depende de la recomendación del médico.
El médico le va a decir, tómesela en la mañana y en la tarde, en la mañana, en la tarde o en la noche, dependiendo de lo que uno quiera ver. Existen incluso para hacer diagnóstico ya dispositivos de 24 horas o más que se colocan y le toman la presión a los pacientes de manera programada durante un día completo para que el médico pueda hacer un diagnóstico más certero. Siempre es un gusto hablar con la doctora Laura Ulate. Le agradezco. Muchas gracias por venir.